El proyecto Nodos, denominado Seminario Taller sobre el Lenguaje Inclusivo, ha consistido en una actividad coeducativa en el que el principal objetivo ha sido fomentar el uso del lenguaje inclusivo en la comunicación oral y en la comunicación escrita y formar así sobre esta temática al alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y de la Educación, como parte de su formación en una educación mucho más inclusiva e igualitaria. La actividad ha consistido fundamentalmente en varias sesiones teórico-prácticas en las que en la parte teórica se impartió una ponencia por parte de Nuria de Pablo en la que se explicaban los principales conceptos teóricos vinculados a esta temática. Y luego una parte práctica en formato taller en la que el alumnado pues, diseñó y creó materiales didácticos sobre el lenguaje inclusivo para trabajar esta temática en las aulas de educación primaria. El diseño de estos materiales se realizó de una manera colaborativa, por lo que cada equipo colaboró en la creación de estos materiales que posteriormente luego compartieron y difundieron en las redes sociales. Además, este seminario taller es una actividad que ha pretendido promover la reflexión sobre el lenguaje inclusivo, eliminando algunas de las creencias erróneas que están presentes en la sociedad sobre esta temática y que en el fondo son producto de la mala prensa que están teniendo en nuestra sociedad. Y bueno, pues básicamente en eso ha consistido nuestra actividad desde el proyecto Nodos y esperamos que haya resultado muy interesante al alumnado que ha participado. Ha sido una bonita experiencia porque han visto que el lenguaje inclusivo forma parte de lo que en formación de profesorado intentamos transmitirles, ¿no? De la importancia de tener una escuela inclusiva y una educación inclusiva. Porque el lenguaje cambia mente, ¿no? El lenguaje forma parte de nuestra cultura y el lenguaje es lo que nos permite también comunicarnos, ¿no? y transmitir y relacionarnos con otras personas, con lo cual cuando nuestra mente da el paso, ¿no? a intentar ser inclusivo en la manera de hablar, también estamos cambiando nuestra mentalidad, ¿no? Y estamos abriendo nuestras mentes a que hay otras realidades y que no solamente el genérico masculino forma parte del lenguaje, ¿no? Porque bueno, la famosa frase de lo que no se nombra no existe, realmente es así, ¿no? Cuando nuestra mente está tan enfocada a lo masculino, pues parece que a las mujeres se nos invisibiliza en cierto aspecto. Y ya no solamente con el tema de masculino-femenino, sino también cuando hablamos de otras realidades, ¿no? Por ejemplo, en nuestra facultad insistimos mucho que ya no es solamente hablar de padres, sino que también tenemos que hablar de familias, ¿no? Porque la diversidad familiar que tenemos en nuestra sociedad es muy amplia y cuando mandamos comunicados a las familias y solo ponemos estimados padres, estamos restringiendo muchísimo esta concepción mental que tenemos de lo que es la familia, ¿no? De hecho, en los grados de magisterio, sobre todo en infantil, la mayoría de las personas que se matriculan en esos estudios son chicas. Y por norma general, cuando se está realizando un discurso, se utiliza, incluso ellas mismas, utilizan siempre el masculino genérico, aún no dándose cuenta de que la mayoría absoluta representada en ese momento es de mujeres. Es decir, se está considerando que lo que se ha normativizado o se ha convertido en algo como normal sea normal, pero no lo es. Si es un colectivo de mujeres, ¿por qué no nos dirigimos a ellas como mujeres? Entonces, ese es otro de los motivos por los que creemos que es importante al menos ser consciente de que la utilización del lenguaje inclusivo, abarcando todas las diversidades que nos encontramos en el mundo, porque en el mundo hay diversidad, desde el punto de vista educativo es vital para justamente lo que decía Lola, ¿no? Ese cambio de mente, esa necesidad de que seas consciente de que tu lenguaje está determinando a quién te diriges y a quién incluyes y a quién excluyes a la hora de
hablar. Sí, yo creo que de hecho es que nosotros en el objetivo de ese número 5 de igualdad de género y nos movemos entre el 4 que es de educación de calidad y el número 5 que es de educación de género, y para nosotras el objetivo de empoderamiento femenino, ¿no? Es fundamental, precisamente lo que comentaba María José, ¿no? De que estamos en una universidad o en una facultad más bien donde el 90%, el 80% son mujeres, y resulta que ¿no? Se siguen quedando en un segundo plano, ¿no? O sea, seguimos quedándonos en esa posición sumisa, ¿no? Que nos intenta hacer ver este sistema patriarcal en el que estamos. Y yo creo que esto es una forma de ver las cosas de otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, con el tema del lenguaje inclusivo hay tantas creencias erróneas porque se ha politizado tanto, desgraciadamente, ¿no? Y además se ha politizado y polarizado, ¿no? O si eres de esta rama política, pues tienes que defenderlo, pero si eres no, entonces realmente eso no es, ¿no?, lo que nosotras pretendíamos con este taller, sino que pretendíamos romper, ¿no?, con esos esquemas mentales de lo que se está viendo en la sociedad, ¿no?, que pretenden vendernos esto de la como, ¿no? Y entonces si eres de cierto partido político lo defiendes. No, nosotras no nos metíamos en ese aspecto, sino que nos metemos en realmente qué es esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Y realmente por qué, si nosotras somos las primeras que utilizamos un lenguaje donde nos estamos invisibilizando, tampoco nos estamos empoderando, ¿no? Es decir, forma parte de también nuestro empoderamiento y de nuestra educación a las niñas, ¿no? De que ahí hay mujeres referentes, de que ahí hay formas de hablar donde se nos visibilice. Entonces yo creo que sí, la Agenda 2030 para nosotras es un marco de referencia importante.